Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy nos adentramos de lleno en la neurociencia. Vamos a hablar de conectoma y su relación con la recuperación motora del miembro superior. Este es un campo al que profesionales como yo, terapeutas como yo, llegamos, hasta donde podemos. La formación básica que tengo, junto con la especialización progresiva en neurorehabilitación, pues me permite comprender el sistema nervioso hasta un cierto nivel, ¿no? Espero que ese nivel es suficiente para desenvolverme en mi práctica clínica diaria. ¿Una ilusión, quizá? Puede ser. Al final, muchas veces les decimos a los pacientes que nosotros no vemos la lesión que tienen, aunque la tenemos en cuenta claramente, leemos sus informes médicos y todo eso. Les decimos que nosotros vemos e interpretamos sus conductas, mayormente motoras. Establecemos hipótesis, desde biomecánicas hasta neurofisiopatológicas, con la idea de generar una explicación armoniosa, lo más armoniosa posible, de por qué el paciente se mueve como se mueve y cómo podríamos diseñar ciertos ejercicios para ayudarle a mejorar. Somos clínicos y al final el nivel de análisis que utilizamos radica fundamentalmente en esos aspectos. No obstante, debajo de todo, en la caja negra, diríamos, está el funcionamiento del sistema nervioso hasta niveles sumamente complejos como del que vamos a hablar hoy. El conectoma es un concepto relativamente reciente y que desde luego yo conocí no hace mucho tiempo y a través de una figura muy importante en la neurociencia española, como es el doctor Fernando Maestú Unturbe. Gracias a sus ponencias he podido aprender un poquito sobre el conectoma y a partir de ahí tener una mínima base para entender estudios que traten sobre eso y que tengan relación con la rehabilitación. Justamente antes de meternos en un artículo que he leído recientemente sobre el conectoma y su relación con la recuperación motora tras un ictus, quiero hablar un poco sobre conectoma en general para que quienes no conozcan en qué consiste puedan tener una base para entender posteriormente la relevancia que tiene para la neurorehabilitación. El conectoma implica una forma novedosa de entender el cerebro, que puede explicar comportamientos de una forma más certera que con otras formas de comprensión del cerebro. Lo que voy a exponer aquí es algo muy general. Si tenéis un interés real en este tema, os recomiendo que habléis con neuropsicólogos y leáis literatura específica sobre ello, que gran parte está hecha por neuropsicólogos, neurocientíficos, neurólogos. De alguna forma, pues es un campo mucho más cognitivo, mucho más teórico, ¿no? Podríamos comenzar justamente con esa idea, la idea de que el conectoma permite comprender el cerebro de una forma totalmente distinta a la forma clásica o incluso previa. Y claro, cuando se empezó a estudiar el cerebro, la forma de hacerlo era viendo qué zonas del cerebro podrían explicar los problemas de diversa índole, como por ejemplo analizar el cerebro post-mortem y ver los daños estructurales que justificasen el déficit que tenía el paciente. Así lo hacía el gran Paul Broca con las alteraciones del lenguaje, viendo por ejemplo la asociación entre la afasia con el daño a la tercera circunvolución frontal del cerebro. Y de alguna forma ciertos déficits se han mantenido relacionados con ciertas zonas del cerebro, porque efectivamente la prevalencia existe y de alguna forma esas zonas representan algo. Así ha ocurrido con otras zonas del cerebro y otros déficits, como el hipocampo y la memoria, y muchas veces esas asociaciones están descritas en pacientes emblemáticos, como el paciente HM. Os remito al libro de José Ramón Alonso Peña, Historia del cerebro, donde habla de esto entre otras cosas. La cuestión es que esta concepción, que tiene su lógica dentro del desarrollo histórico de la neurociencia, ha llevado al localizacionismo,
¿no? Al pensar que existen áreas del cerebro que representan ciertas funciones de ese cerebro, ¿no? Como el lenguaje, la memoria, la lectura, la planificación, etc. Este ha sido el modelo que hemos heredado hasta el día de hoy. No son pocos los libros que se centran en un área del cerebro y su función estrella, llegando hasta el punto de caer en unos reduccionismos absurdos. Esta concepción nos ha llevado a dibujar un mapa cerebral que está relativamente bien organizado, con zonas específicas del cerebro que se dedican a unas funciones concretas. Y bueno, aparece esta palabra, ¿no? La de conectoma, una palabra muy curiosa. Palabra que contiene implícitamente la raíz connect y por tanto podemos entender que estamos ante un paradigma de comprensión del cerebro que remite a conexiones, ¿no? De alguna forma ya estamos acostumbrados a hablar de conexiones cerebrales, de que la rehabilitación consiste en crear nuevas conexiones. Y aquí claramente somos herederos de Santiago Ramón y Cajal, quien descubrió la conectividad entre neuronas hasta el punto de decir que podemos esculpir nuestro propio cerebro. Podemos inferir la idea de un gran sistema de conexiones cerebrales y especificar redes concretas de funcionamiento cerebral. Y en cierto modo, así es. Esta idea se nutre de la forma de entender, por ejemplo, el genoma humano, el mapa genético. Con el conectoma buscamos el mapa del cerebro. El término conectoma, por tanto, se refiere a la matriz de conexiones altamente organizadas del cerebro humano. 86.000 millones de neuronas y 500 billones de sinapsis. Casi nada, ¿verdad? ¿Y cómo vemos este conectoma? Bueno, el conectoma se puede medir o explorar de diversas formas, como la electroencefalografía, la resonancia magnética funcional y también con la magnetoencefalografía. Lo que se busca es entender cómo funciona la globalidad del sistema. No estamos en un nivel celular microscópico, que sería un nivel más distal de análisis, sino que nos situamos en un nivel mesoscópico, que se dice, estudiando las poblaciones neuronales. Y al estudiar el conectoma nos encontramos con que hay dos tipos de conectomas. Un conectoma estructural, que se aproxima a un estudio físico de la conexión, y un conectoma funcional. Una cosa es estudiar las redes en tanto estructuras, sustratos, y otra es estudiarlas en tanto funcionamiento. De alguna manera el cerebro tiene un desarrollo adaptativo en redes neuronales de tal manera que es mucho más eficiente que hablar de conexiones individuales sinapsis a sinapsis, lo cual nos llevaría a entender la cabeza humana como gigantesca para poder albergar el sustrato de tanta complejidad en las funciones humanas. Así surge también la idea de los hubs, que son como núcleos de alta densidad de conectividad. El funcionamiento del cerebro no se explica por la teoría del caos, ¿no? En la que múltiples sinapsis se producen y todo es de alguna forma azaroso y se va construyendo la función cognitiva, sino que hablamos de ciertos núcleos de funcionamiento, ¿no? Ciertos sustratos físicos también y ciertas jerarquías de funcionamiento. Esos hubs los podemos entender como centros de comunicación, a partir de los cuales se distribuye la información neuronal. Son como la estación de Atocha en Madrid. Es un gran núcleo de comunicación ferroviaria a partir de la cual se explica una importante parte de los transportes por vía terrestre en España. Esos hubs son fundamento del conectoma estructural. La estación de Atocha es física, es un núcleo con su sustrato físico. Ahora bien, el conectoma funcional, la conectividad funcional es diferente porque ya me habla de la dinámica de las redes, las formas en última instancia de aprender cosas por diferentes vías. Yo puedo moverme desde Pamplona hasta Cádiz de muchas formas por vía terrestre, incluso por vía de trenes, ¿no? Pero sin embargo, si yo paso por la estación de Atocha, ¿no? Por la estación global, el gran núcleo de comunicación, pues probablemente la conexión sea mucho más eficiente, ¿no? Pues de alguna forma en el cerebro hay ciertas zonas que sí que son clave, que son centros de comunicación y que permiten que una función se desarrolle mejor, ¿no?
Y realmente eso es lo que han estudiado pues, los científicos, ¿no? Quizás no tenían esta visión tan global, pero en su medida pues, acertaban en explorar ciertas áreas y ciertas funciones, ¿no? Y la correlación que había entre ellas. Un buen ejemplo para explicar lo que es el conectoma es una orquesta. El director de orquesta no genera la melodía, la hacen los músicos, pero él se encarga de sincronizarlos para generar la música, que supera a la suma de las partes. El hub es el director de orquesta. ¿Qué zona representaría muy bien a ese director de orquesta? Así de forma general, pues sin duda el tálamo. El tálamo es como un pequeño cerebro dentro del cerebro que está justamente en la zona central, en el diencéfalo, y es el que distribuye toda la información. Hay muchas zonas del cerebro que se conectan con el tálamo para que él distribuya. Pero el tálamo dispara unas frecuencias que permiten que todo el resto del cerebro se vaya sincronizando, se entere de lo que está pasando, de tal manera que efectivamente es un buen director de orquesta. Los hubs son elementales porque hay zonas del cerebro que tienen alta densidad de conexiones. Es decir, que son zonas donde las diferentes áreas del cerebro tienden a conectarse con ella para que ella distribuya la información en múltiples sitios. No es casualidad que resulta que cuando se lesiona un hub aparece precisamente un síndrome neuropsicológico clásico. Si tienes una lesión en el hub de la región temporal medial y es bilateral, tendremos un problema de amnesia, pero no porque ahí esté la memoria, sino porque hemos perdido el centro de comunicaciones de esa función. Estos hubs no son específicos de funciones cognitivas, sino que están colocados en zonas centrales del cerebro y permiten una fácil distribución de la información. Cuando se lesiona un área que no conforma un hub, no se nota mucho cognitivamente. Puede haber cierta compensación por otras vías, por otras conexiones, pero cuando se lesiona un hub, probablemente se vaya a producir ese síndrome neuropsicológico o ese trastorno cognitivo severo, si estamos viéndolo desde la cognición. Curiosamente, los hubs tienden a conectarse mucho entre sí, ¿no? De ahí el concepto de Rich Club Hub. Se dice que el llamado fenómeno del Rich Club, ¿no? Del club rico, en las redes está presente cuando los hubs de una red tienden a estar más densamente conectados entre sí que los nodos de menor grado. El nombre surge de la analogía con los sistemas sociales, ¿no? Donde los individuos altamente centrales, siendo ricos en conexiones, a menudo forman un club altamente interconectado. Son un poco como los influencers, ¿no? Estos rich clubs son como personas clave, personas que conoce todo el mundo, ¿no? A partir de la cual pues se puede conocer otras personas, ¿no? Esto es la vida diaria. Sabemos que hay ciertas personas clave que tienen muchísimas amigos, muchísimas relaciones, y a partir de la cual uno puede llegar a determinadas cosas, determinadas personas, ¿no? Pues de alguna forma eso serían los rich clubs, ¿no? Los clubs ricos. La presencia o ausencia de Rich Club puede proporcionar información importante sobre la estructura de orden superior de una red, en particular sobre el nivel de resiliencia, ordenación jerarquía y especialización. Ahora bien, cuando aparece una lesión en este Rich Club es cuando tenemos un grave problema, porque muchas zonas se ven afectadas a través de este gran nodo de información. Bajo esta concepción novedosa de la organización cerebral podemos darnos cuenta de las limitaciones que tienen los modelos localizacionistas, ¿no? Estos se equivocan al pensar que al lesionar un hub desaparece una función, pensando que esa función estaba en ese hub. Pero la función no está en el hub. El hub es el centro de comunicaciones de esa función. Visto un poco el panorama del conectoma, podemos mencionar algunas de estas redes funcionales que se han descubierto y que permiten explicar funciones cognitivas. En concreto voy a hablar de tres redes que componen lo que se llama el modelo de triple red, ¿no? Son como tres redes fundamentales que hay que conocer sí o sí. Después tenemos redes más específicas como redes de lenguaje, ¿no?
pero es importante que conozcamos estas tres redes, ¿no? Que van a salir en muchos estudios, o en casi todos los estudios de conectoma aplicado a la neuropsicología, trastornos cognitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso a patologías concretas como el Alzheimer o el autismo. La primera de estas redes, del modelo de triple red, es la red neuronal por defecto, que, la Default Mode Network, que es una red muy conocida, es una red que se conoce porque se activa mucho cuando no estamos haciendo nada, ¿no? Es lo que se podría decir la mente en blanco. Sabemos que el cerebro siempre está activo, y incluso en el sueño, ¿no? Cuando más está activo, y de alguna forma esta red lo demuestra. Es interesante porque las personas que han estado más tiempo durante su vida en esta red por defecto, con una actividad cognitiva menor, limitada, pues resulta que en los sustratos cerebrales de esta red es donde luego se acumula la beta amiloide, característica de la enfermedad de Alzheimer. Por el contrario, las personas con un alto entrenamiento cognitivo, podríamos decir, una mayor actividad cognitiva durante su vida, por tanto, una menor activación de esta red neural por defecto, pues son las personas más protegidas para no desarrollar una enfermedad neurodegenerativa como el Alzheimer, ¿no? Es curioso, ¿verdad? Esta red está compuesta principalmente por la corteza prefrontal medial, por la corteza cingulada posterior, por el precunio y por el giro angular. Corteza prefrontal medial, corteza cingulada posterior, precunio y giro angular. Si conocemos un poco acerca de estas áreas, que después se organizan en hubs para determinadas funciones cognitivas, podemos entender la relevancia que tiene esta red, ¿no? Es una red central. Esta red está involucrada en funciones como el yo, la memoria autobiográfica, la autorreferencia, ¿no? El pensamiento social, el razonamiento moral y otras muchas funciones que precisamente caracterizan al ser humano, ¿no? La segunda red de este modelo de triple red es la red frontoparietal, o también llamada red de control ejecutivo. Y esta red está involucrada en una función muy importante, que es la atención sostenida, también la memoria de trabajo y la resolución de problemas complejos. Y esta red, a grandes rasgos, está compuesta por la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal posterior alrededor del surco intraparietal. Y la tercera red es la red de saliencia. Esta palabra quizás no os suene, ¿no? Esto de la saliencia. La saliencia es la capacidad de relacionar las funciones cerebrales de integración que permite seleccionar entre los diferentes estímulos que se reciben para centrar la atención en la información que es más relevante, que nos interesa más, y dejar los demás estímulos en un segundo plano, ¿no? Entonces, la red de saliencia, por tanto, es una red implicada en la detección y filtrado de estímulos, así como en el reclutamiento de redes funcionales relevantes. Es decir, lo que hace es modular la cognición, por una parte dirigida internamente, dirigida justamente de la red neuronal por defecto, y externamente, ¿no? La cognición dirigida externamente de la red de control ejecutivo. Por eso se relaciona con esas dos redes que hemos hablado anteriormente y conforman el modelo de triple red. Y a nivel anatómico, esta red la red de saliencia se compone principalmente de la ínsula anterior y de la corteza cingulada anterior dorsal. Como vemos, el cingulado tiene especial relevancia en este modelo de triple red. Hecha esta introducción, que yo creo que era necesaria, sobre el conectoma, para que tengamos un poco rondando en la cabeza de lo que hablamos cuando hablamos de conectoma, podemos pasar ya a resumir brevemente un artículo reciente que trata sobre la relación entre el conectoma estructural y la recuperación motora después de un ictus. Es un artículo reciente, como os digo, de 2021, que está publicado en Brain, con primer autor Philip Koch. Y el título del artículo es El conectoma estructural y la recuperación motora después de un ictus, prediciendo la recuperación natural. Este artículo realmente es complejo de entender, requiere bastantes conocimientos de base, ¿no? De neurociencia y de neuroimagen incluso,
que evidentemente pues, están fuera de mi alcance, por lo que en este episodio trato de extraer aquella información que pienso que puede ser relevante para entender el proceso para entender la rehabilitación, ¿no?, de los pacientes con ictus. Y justamente creo que entender el contexto, la justificación y la discusión del artículo es lo que más nos importa en este momento, más allá de los números, de la estadística, de las ecuaciones que aparecen en este artículo. Hay que entender, por tanto, el por qué es relevante hacer este tipo de estudios. Justamente en la introducción comentan los autores una obviedad, pero que contiene mucha neurociencia detrás, y es que los pacientes tras un ictus varían considerablemente. Son muy diferentes en términos de resultados de lo que se recupera uno y lo que se recupera otro, incluso cuando el diagnóstico es similar, ¿no? Por ejemplo, un ictus de arteria cerebral media izquierda, afectación de ganglios basales, hemiparesia derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Es típica la distinción entre aquellos pacientes que parece que presentan una recuperación natural, ¿no?, es decir, proporcional al déficit inicial, que a estos sabemos que se le llama fitters o ajustadores, y por otro lado tenemos los pacientes que no se ajustan, ¿no?, que hay pacientes que no siguen esta recuperación natural. Digamos que 2/3, 2 de cada 3 pacientes muestran una recuperación natural de aproximadamente el 70% de su déficit inicial. Hablamos de recuperación biológica espontánea, ¿no? Sabemos que el cerebro tiende a recuperarse de la lesión. Pero hay 1 de cada 3 pacientes que muestran una recuperación considerablemente menos natural o proporcional. Diríamos que es 1/3, 1 de cada 3 pacientes, los mecanismos de neuroplasticidad intrínseca están alterados o son insuficientes para conducir a una recuperación natural relevante. Y viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sabemos si mi paciente, si nuestros pacientes están dentro de los que se ajustan o de los que no se ajustan a la regla proporcional? Pues es una muy buena pregunta, es un gran desafío el que tenemos los clínicos y los científicos en identificar el potencial de recuperación individual para tomar decisiones personalizadas para la rehabilitación. Y como bien dicen en el artículo, para responder a esa pregunta o desafío se requieren 2 cosas. Por un lado, se requiere la predicción de cursos temporales de recuperación en la etapa aguda, ¿no? Y por otro lado, necesitamos una comprensión de los mecanismos subyacentes de la red neuronal, sobre todo para los casos más severos. Para abordar tremendas misiones, sabemos que se vienen utilizando diferentes técnicas dentro de la neurociencia, como la electrofisiología, las imágenes ponderadas por difusión, la neuroimagen estructural y funcional. Incluso existen marcadores de integridad del tracto corticoespinal para intentar distinguir a los pacientes con y sin recuperación motora. No obstante, es cierto que la mayoría de los estudios se basan en medidas derivadas de regiones focales del cerebro. Aunque cada vez hay más pruebas, más pruebas, más indicios de que el ictus es un trastorno de red a gran escala, más allá de la región que se ha lesionado por el infarto, la restricción de riego sanguíneo o la hemorragia. Esto nos lleva directos al conectoma, del que venimos hablando desde el principio. Cabría pensar que hay determinados nodos, determinados núcleos que actúan a modo de matriz de predicción conjunta. En ese sentido, el uso del conectoma como modelo puede ser muy interesante para identificar redes neuronales que subyacen al proceso de recuperación. Justamente también por el carácter dinámico de esa recuperación, que hace que la predicción de la recuperación no se pueda establecer como algo estático, lo que hace que tengamos que emplear un análisis, un modelo que permita diferenciar entre las primeras semanas y los meses posteriores al ictus. Hay una diferencia, como se va a ver, entre estos puntos temporales. En el estudio que estamos comentando de Koch y colaboradores utilizaron ese modelo de conectoma a través del análisis de la anisotropía fraccional basada en las tractografías que se les hicieron a 92 sujetos tras un ictus en 2 tiempos, como hemos dicho antes, a las 2 semanas del ictus y a los 3 meses. Es decir, es importante marcar esos 2 puntos temporales.
El déficit motor del miembro superior se evaluó con la escala Fugel-Meyer, esa fue la medida clínica base, aunque también midieron con el Box and Block Test, utilizaron otras medidas, pero digamos que la medida básica fue la Fugel-Meyer. Los sujetos pertenecían a 3 muestras de Seúl, Ginebra y París, así se llaman, ¿no?, las 3 muestras. Además, es importante mencionar que utilizaron lo que se llama máquinas de vector soporte o MVS, que son como unos algoritmos de aprendizaje automático supervisado para separar a los pacientes con recuperación natural de los pacientes sin recuperación natural en función de esos conectomas estructurales y también para definir sus patrones de red subyacentes, ¿no? Siempre teniendo como foco pues el déficit grave. Van a poner mucho el foco en el déficit grave, que está definido como una Fugel-Meyer menor de 20 puntos. ¿Vale? Pues bueno, las predicciones luego se validaron tanto internamente como externamente a través de muestras independientes, lo cual es de agradecer en estos estudios porque, claro, les hace mucho más fiable. Y a nivel general podríamos resumir el objetivo del estudio como la identificación de fenotipos, ¿no?, de tipos, ¿no?, de fenotipos de trayectorias de recuperación y los fundamentos neuronales, ¿no? Poca cosa, ¿no? Poca broma con el objetivo del estudio. Es un estudio, la verdad, muy potente. Para la neuroimagen se utilizó un escáner de resonancia magnética de 3 teslas y se obtuvieron diferentes variables específicas, ¿no?, cuya descripción ahora pues no es relevante, pero sí que podemos mencionar que hicieron una enorme parcelación del cerebro completo en 333 áreas de interés. Es una brutalidad. Volviendo a la Fugel-Meyer, se valoró a las 2 semanas y a los 3 meses para ver el cambio a lo largo del tiempo y relacionar ese cambio con la predicción de recuperación, ¿no?, con la regla proporcional. Así, lo que podían ver era si un sujeto era fitter o non-fitter, ¿no?, es decir, si se ajustaba o no se ajustaba a la regla proporcional. Entonces, salvando pues, todo el análisis del estudio, que es muy complejo, lo que trata este estudio es ver cómo se relaciona esa medida longitudinal del Fugel-Meyer, el cambio que se produce, con la anisotropía fraccional de los tractos entre 333 regiones de interés del cerebro, ¿no? Es un análisis gigantesco a nivel de conexiones cerebrales. Básicamente se encontraron... Aquí viene la respuesta, ¿no?, un poco los resultados. Lo que se encontraron es que el conectoma inicial, a las 2 semanas después del ictus, fue capaz de segregar a los que ajustaban de los que no se ajustaban, sobre todo entre los pacientes con déficit grave, que es lo más interesante. Los análisis secundarios, que estudia las características de la red, de las redes relevantes para la recuperación en función de las características seleccionadas, revelaron 2 cosas, ¿no? Y aquí viene lo importante, lo que nos tenemos que grabar y a partir de aquí analizar por qué han visto esto. La primera cosa es que han visto diferencias relevantes entre las redes que contribuyen a la recuperación a las 2 semanas y los cambios en las redes a lo largo del tiempo, es decir, que los procesos de plasticidad son diferentes a las 2 semanas que a los 3 meses, ¿no? Y que eso hace que los análisis que tengamos que hacer de la recuperación sea dinámica, no puede ser estática. Y la segunda cosa que vieron son las propiedades de la red específicas para pacientes gravemente afectados, ¿no? Y las características importantes incluyeron la red motora frontoparietal, que incluye el surco intraparietal, las cortezas motoras primaria y premotora y, más allá de ellas, también áreas atencionales, somatosensoriales o multimodales, como por ejemplo la ínsula, ¿no? Entonces, pues tenemos ya ahí unas zonas claves en pacientes gravemente afectados, ¿no?, con una Fugel-Meyer pues muy bajita, menos de 20 puntos, ¿no? Tenemos una serie de propiedades de la red específicas para esas zonas cerebrales, ¿no? Repito, la red motora frontoparietal, fundamental, la red motora frontoparietal, que incluye el surco intraparietal, cortezas motora primaria y premotora, y más allá de ellas también áreas atencionales, somatosensoriales o multimodales como la ínsula. ¿Ok?
Detengámonos un poco en esto. Clásicamente ha habido una separación en esto de la regla proporcional con algunos de los pacientes severamente afectados. Es como si estos pacientes estuvieran fuera de la regla. Estos pacientes no se recuperan bajo las mismas leyes, podríamos decir, que el resto de pacientes. En el estudio de Koch hay una gráfica muy interesante que os recomiendo que veáis, donde se ve la clara división entre los que se ajustan y los que no se ajustan, y como son algunos pacientes severamente afectados los que se salen de esa regla, ¿no? De esa gráfica, de esa línea de correlación. El estudio de la integridad del tracto corticoespinal no es suficiente. No es suficiente, como muestran estudios ya anteriores. Y un enfoque de red, como es el caso del conectoma, pues es un paso más allá, es muy relevante para diferenciar a estos pacientes. Vamos a hablar un poquito de la importancia de las redes en el ictus, ¿no? Vamos a incidir un poquito más en esto de las redes y el conectoma aplicado a la recuperación. El uso de conectomas estructurales para la predicción permite la determinación de las redes cerebrales que apoyan o incluso dificultan la recuperación motora. En este estudio pudieron identificar nodos de red que son especialmente importantes para la recuperación en pacientes con déficit grave. Se asume que es probable que estas áreas del cerebro sean la base de los procesos de plasticidad intrínseca y por lo tanto podrían influir fuertemente en el diseño de tratamientos. Este estudio reveló que la conectividad dentro de las áreas motoras frontoparietales centrales, incluidas las cortezas premotoras y motoras primarias, como la premotora ventral, área motora suplementaria y áreas parietales, ¿no? Como el surco intraparietal y el giro parietal superior, pues fue crucial, ¿no? Esta conectividad entre estas áreas para obtener resultados favorables, lo que respalda toda esa literatura que enfatiza la importancia de la red frontoparietal. Las áreas motoras secundarias fueron especialmente importantes en pacientes con déficit inicial severo. Además de las áreas motoras centrales, las conexiones dentro de la red somatosensorial, atencional o multimodal, como la ínsula, el opérculo, la circunvolución postcentral y el cíngulo, mostraron una relevancia significativa para la recuperación natural, lo que implica una red mucho más grande, como os podéis imaginar. Además, hay que tener en cuenta que la conectividad estructural no solo se da entre las áreas corticales, sino también dentro de las estructuras subcorticales, ya que también se vio una relación con la recuperación proporcional en pacientes severamente afectados. En cierto modo, tenemos la idea de que el cerebro tiende a recuperarse. En general, ¿no? En general, el cerebro en general, y que este cerebro tiende a establecer conexiones entre distintas áreas que están preservadas para poder solventar una función determinada, ¿no? Para poder puentear esa función. Pero ojo con lo que nos tienen que contar en este estudio. El estado preexistente de las conexiones de la sustancia blanca a las 2 semanas contribuye de manera diferente a la recuperación que las alteraciones de la red de 2 semanas a 3 meses, ¿no? De nuevo, esa diferenciación temporal. Más específicamente, es notable que para ciertas áreas, como la corteza parietal o el cíngulo, la conectividad estructural a las 2 semanas apoyó o facilitó la recuperación, lo cual es muy interesante. Sin embargo, por el contrario, un fortalecimiento de esta conectividad a lo largo del tiempo fue perjudicial para el proceso de recuperación. Esto implica, nada menos, que la importancia funcional de las áreas del cerebro que muestran cambios rápidos y dinámicos con el tiempo después del ictus va desde apoyar hasta dificultar la recuperación, lo que apunta a un principio novedoso para entender la recuperación. En base a esto, se podría especular que las áreas con conexiones de alta integridad que respaldan la recuperación en una fase temprana necesitan una reducción de la entrada, del input, mientras que las áreas con una integridad estructural más baja necesitan fortalecer su input con el tiempo para la recuperación, creando un entorno más equilibrado y afinado que favorezca la recuperación.
como se puede entender, se necesitan más estudios, más investigaciones para confirmar y para profundizar y afinar en estos asuntos, porque realmente pues, podrían darnos algunas claves a los clínicos de por dónde tirar en las diferentes fases de la rehabilitación, ¿no? Esta idea, tenemos un poco clara esa idea de que pues, tenemos que facilitar ciertas zonas cerebrales, inhibir otras, hay un desequilibrio interhemisférico, ¿no? Pero no terminamos de afinar. Entonces, quizás estos asuntos, estos temas permitan explicar algunos cambios, ¿no? que suceden en los pacientes transitando desde la fase aguda hasta la subaguda y de ahí a la crónica. Y para terminar un poco el resumen del estudio, hablamos de la anisotropía y la recuperación, un poquito la relación que tienen. En otros episodios hemos hablado de esta anisotropía fraccional, ¿no? Os remito a pues, estudios de biomarcadores que hemos hecho. Y bueno, pues sin más decir que la anisotropía fraccional es una medida de integridad de la sustancia blanca y cabría preguntarse, ¿no? En qué sentido influye en que un sujeto sea ajustador o no ajustador, ¿no? Fitter o non-fitter. Si la anisotropía es más alta, hay mayor probabilidad de ser un fitter, es decir, cuanto más íntegro está un tracto, más probabilidad de ser un fitter, o al revés. Cuanta más anisotropía, pues menos probabilidad. La cosa es que depende. No podemos obviar el debate sobre si los cambios en la sustancia blanca después de un ictus se consideran más probables como degeneración o reorganización. Ambos escenarios pueden ser posibles. Para abordar esta pregunta, para cada conexión que mostró relevancia diferencial para la clasificación, se comparó el estado de anisotropía fraccional entre las 2 semanas y los 3 meses. Y este análisis reveló que en un gran número de estas conexiones se encontró una disminución de la anisotropía fraccional media, así como un patrón consistente de disminución en esa anisotropía fraccional específica del área, especialmente para el hemisferio afectado. Esto apunta hacia procesos predominantemente degenerativos en la microestructura de la materia blanca, de la sustancia blanca. Entender cómo un sujeto puede ser un fitter o un non-fitter en base a aspectos como en qué zonas se produce esa degeneración o reorganización es relevante para el diseño de los estudios clínicos. Por ejemplo, para los fitters, una intervención en principio debe sumarse a esa recuperación natural. Sin embargo, para los non-fitters que muestran una recuperación natural nula o muy limitada, todas las mejoras potenciales son relevantes. Un ejemplo de la relevancia clínica de los fenotipos identificados es que solo para los fitters, solo para los que se ajustan a la regla, hubo una relación significativa entre la escala Fugel-Meyer inicial y el grado de mejora con el tiempo. Con esto terminamos el resumen del artículo. Podemos terminar diciendo que los datos que obtienen muestran que las áreas más allá de la red cortical frontoparietal, como las áreas atencionales, somatosensoriales o multimodales, y las estructuras subcorticales, contribuyen claramente al proceso de recuperación motora y mejoran la clasificación, mejoran el ajuste. Además, el estado preexistente de las conexiones de sustancia blanca en las etapas agudas contribuye de manera diferente a la recuperación que las alteraciones de la red a lo largo del tiempo de la fase de recuperación. Este enfoque computacional, basado en el conectoma, es útil para la predicción individual de la recuperación natural 2 semanas después del ictus, especialmente para ese grupo difícil de predecir de pacientes con afectación severa, e identificaron además las redes neuronales subyacentes relevantes. Esta información permitiría en un principio estratificar a los pacientes en diferentes grupos de recuperación en entornos clínicos y facilitaría el camino hacia una neurorehabilitación pues, más personalizada. Espero que este episodio os haya parecido interesante, que de alguna manera incorporéis el conectoma a vuestra forma de entender el sistema nervioso y la recuperación del paciente. Para mí estudiar temas como este es un reto porque me hace acercarme más a la neurociencia y pensar luego cómo se transfiere a la clínica, ¿no?
Ya digo, son temas complejos que necesitan ciertos conocimientos ya de base y que, bueno, dan cierto vértigo, pero yo creo que hay que acercarse a ellos, hay que acercarse a otros profesionales como los de la neuropsicología, los neurólogos, los neurocientíficos, si se da la ocasión. Y sí, tampoco irse mucho de madre, pero intentar acercarse a este tipo de conocimiento, porque luego puede marcar la diferencia en una neurorehabilitación más moderna y más científica y más efectiva al final. Os doy las gracias por escuchar este episodio, por seguir Hemisférix, y mención especial a los 3 mecenas del podcast a fecha de hoy, febrero de 2022, inicios de febrero de 2022. Alejandro, Elise y Fernando, muchas gracias por vuestro apoyo. Os animo a que os unáis al Patreon de Hemisférix, que si podéis apoyar este proyecto, pues os lo agradecería mucho. Me ayuda mucho a seguir y a intentar pues aportar cosas nuevas, dar contenido exclusivo y pues con el tiempo poder optar a mejores materiales, a mejores programas, ¿no? También para editar y para hacer más estético el podcast. Así que pues bueno, pues quien quiera apoyarme, pues bienvenido. Y sin más que decir, me despido de vosotros y vosotras y os espero la semana que viene.